Tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Vamos a dar inicio y voy a proyectar. Dime un minuto, por favor, para poder proyectar. No, no puedo todavía. Henry, ¿me podrías ayudar, por favor, para poder proyectar? Sí, Ah, ya me está deja. listo. Listo, doctora. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, Henry. Bien, a ver, la sesión de hoy está enfocada en lo que es contratos típicos. Si bien vamos a ver cosas de arrendamiento, donación, compraventa, hay algunas preguntas referidas todavía a la parte general de contratos que no vimos en su momento en la sesión de acto jurídico, pero ya cuestiones mucho más contractuales, ¿no? Pensadas en lo que es resolución, remedio frente al incumplimiento y ese tipo de situaciones. Así que, nada, demos inicio. Un ratito. Ya, ahora sí. A ver, vamos con la primera pregunta. Me parece que son 20 casos o 19, con lo cual las 2 horas no van a quedar exactas, ¿no? A ver, primera pregunta dice, las normas sobre contratos establecidas en el Código Civil, se refiere a contratos tanto la parte general como la parte especial, ¿no? Referida a cada contrato en particular, ¿no? Estas normas, dice, establecidas en el Código Civil, se aplican de manera supletoria a, y ahí nos dan una serie de opciones, ¿no? De manera supletoria, un ratito, ya. A ver, dice, a los contratos típicos, eso es correcto. A ver, en realidad, las normas de contratos reguladas en el Código Civil están pensadas para ser aplicadas a todo tipo de contrato que se celebre bajo la normativa peruana, ya sea que ese contrato que se celebre sea un contrato típico, atípico, nominado o innominado. Todo contrato de derecho privado se rige supletoriamente por estas normas del Código Civil. Y para entender bien esta pregunta hay que diferenciar las categorías de lo que es contrato típico, atípico, nominado y nominado, ¿no? A ver, vamos por lo básico. Contrato nominado es aquel que tiene un nombre en específico. Cuando hablamos de contrato de compra-venta, arrendamiento, contrato de franquicia, contrato de joint venture, contrato de arrendamiento, de donación, de locación de servicios, esos contratos, en tanto tienen un nombre en específico con el cual se les denomina, se les conoce como contratos nominados, ¿de acuerdo? Ahora, estos contratos nominados, que tienen un nombre en particular, bien podrían estar reconocidos por la normativa peruana o bien podrían no estar reconocidos. Por ejemplo, contratos nominados que están reconocidos en la normativa peruana. Tenemos los del Código Civil, compraventa, arrendamiento, donación, prestación de servicios, mandato, contrato de obra, y también contratos fuera del Código Civil, por ejemplo, el fideicomiso es un contrato que tiene un nombre en particular, aun cuando el Código Civil no lo regula, está regulado en la ley de bancos, ¿no? Pasaría igual, por ejemplo, con el contrato que regula a la hipoteca inversa. No está en el Código Civil, pero está regulado en una ley especial, ¿no? Entonces, en estos casos, aquellos contratos nominados que además están regulados en la normativa peruana, se les conoce como contratos típicos. O sea, además de ser nominados, porque tienen un nombre, son típicos porque están regulados por la normativa vigente. Entonces, tenemos contratos nominados que a su vez son típicos. Pero también hay contratos nominados que no están regulados en la normativa peruana y por ende son contratos nominados, pero del tipo atípicos. Por ejemplo, contrato de franquicia. El contrato de franquicia es un contrato nominado, tiene un nombre, franquicia, pero no existe ninguna ley en particular que regule esa relación jurídica, ¿no? Pasaría igual, por ejemplo, con el contrato de sponsorización. En el Perú se celebran, sobre todo, por ejemplo, futbolistas, celebran ese tipo de contratos que tienen un nombre, contrato de sponsorización o sponsorship, pero no tiene pues una regulación en la normativa peruana. Entonces es un contrato nominado, pero atípico, ¿no? Y finalmente tenemos los contratos innominados. Estos contratos simplemente no tienen un nombre en concreto. Ocurre, por ejemplo, si es que yo me puedo inventar un contrato que tenga cosas de compraventa, cosas de arrendamiento, cosas de contrato de mutuo, cosas de hipoteca, por ejemplo. Yo puedo celebrar un contrato en el cual, eh, por ejemplo, Juan es el dueño de un inmueble y yo quiero comprar ese inmueble, pero no tengo la plata necesaria para pagar ese inmueble. Entonces, hacemos un contrato en el que van a intervenir 4 partes. Por un lado, en ese contrato, en virtud de ese contrato que vamos a firmar, Pedro me presta mi dinero.
Entonces, ahí hay un contrato de mutuo dinerario. Segundo, con esa plata que Pedro me está prestando, yo voy a pagar el precio de venta por la compra-venta que voy a celebrar con Juan, que es el dueño del inmueble que yo quiero adquirir. Entonces, ya tengo ahí en ese mismo contrato, en ese mismo acuerdo, tengo un contrato de mutuo, el préstamo que me va a hacer Pedro, tengo un contrato de compra-venta, que es con esa plata que me prestan voy a comprar la casa. Además, va a haber un contrato de hipoteca, porque esta casa va a quedar hipotecada a favor de Juan, porque va a quedar un saldo de precio que yo no voy a pagar. Y además, esa casa que yo ya me estoy comprando se la voy a dar en arrendamiento a María, por ejemplo. Entonces, en ese acuerdo privado tengo 4 contratos involucrados: mutuo, compraventa, hipoteca y arrendamiento. Entonces, ¿cómo voy a llamar a este contrato? Simplemente va a ser un acuerdo privado y punto. Entonces, este contrato, como es tan complejo, no tiene un nombre en concreto. Va a ser simplemente un contrato in nomina, ¿no? Ahora bien, todos los contratos, ya sean típicos, todos los contratos ya sean nominados típicos, nominados atípicos o innominados, siempre se les aplica supletoriamente las normas del Código Civil. Por ejemplo, ¿cómo se resolverá este contrato? Hay que ir al Código Civil. ¿En qué momento se debe efectuar el pago de las obligaciones? Hay que ir al Código Civil. ¿De que este contrato puede ser nulo o anulable? Sí, ¿en función a qué? A las normas del Código Civil. Este contrato tiene un objeto jurídicamente posible y hay que hacer ver el Código Civil. Entonces, no importa el tipo de contrato frente al cual estemos, nominado típico, nominado atípico o innominado, siempre se aplicarán de manera supletoria las normas del Código Civil. A todo tipo de contrato de derecho privado se aplican normas del Código Civil, ¿correcto? Es por eso que la clave acá correcta es la letra D. Las demás alternativas son correctas, pero no están completas. ¿El Código Civil se aplica a los contratos típicos? Sí, pero también a los contratos típicos y atípicos, pero también a los contratos nominados y típicos. Entonces, la clave correcta se aplica a todos los contratos, incluidos los innominados, aquellos que no tienen una denominación en concreto, ¿no? Bien, ahora vamos con la clave, la pregunta 2. Dice, para que un contrato, del tipo que sea, quede perfectamente celebrado, ¿qué tiene que ocurrir? A ver, acá la norma también es muy clara, el Código Civil, ¿no? Para que un contrato se entienda perfectamente celebrado, tiene que haber consentimiento, oferta y aceptación de la oferta. Ahora, ese consentimiento implica que no exista ninguna discrepancia entre las partes. La discrepancia no puede ser sobre una cuestión esencial al contrato o principal al contrato. Por ejemplo, si una compra-venta, no hay todavía contrato de compra-venta si es que las partes no se ponen de acuerdo sobre el precio, o si es que las partes no se ponen de acuerdo sobre la forma de pago, o si es que las partes no se ponen de acuerdo sobre el bien que va a ser materia de venta. Esas cuestiones que son esenciales al contrato, si existe discrepancia, no hay contrato, pues. No habrá contrato perfectamente celebrado en tanto existe una discrepancia sobre cuestiones esenciales. Pero ocurre lo mismo con las cuestiones secundarias o accesorias. Una cuestión accesoria o secundaria a un contrato de compraventa podría ser, por ejemplo, de qué color se entregue el bien que se va a vender. Si existiese discrepancia entre las partes sobre esa única cuestión, las partes se han puesto de acuerdo sobre el bien, sobre el precio, la forma de pago y todo. Lo único que existe discrepancia es una cuestión secundaria sobre, por ejemplo, si el bien se entrega el día lunes o martes, o si el bien se entrega de color blanco o amarillo, por ejemplo. Ya, esa discrepancia, aun cuando sea sobre una cuestión secundaria, impide que estemos ante un contrato perfectamente celebrado. Eso quiere decir que para que un contrato quede perfectamente celebrado, las partes deben estar de acuerdo, o sea, no debe haber discrepancia sobre ninguna cuestión, ni esencial ni secundaria. Solamente allí, cuando haya acuerdos sobre cuestiones esenciales y secundarias, recién habrá contrato perfectamente celebrado, ¿no? Ya con eso vamos a ver las claves, dice. Para que un contrato quede perfectamente celebrado, clave A, basta con que las partes no tengan ninguna divergencia sobre elementos esenciales. No basta con eso, porque tampoco deberá haber divergencia sobre cuestiones secundarias, accidentales o de tipo residual. No puede haber discrepancia de ningún tipo. No solamente sobre cuestiones esenciales, sino también sobre cuestiones secundarias. La clave A por eso queda descartada. La clave B dice, las partes deben haber manifestado su voluntad ante un notario. Mentira, ¿no?
De hecho, la regla es que los contratos se celebran de forma libre. Las partes pueden manifestar voluntad como regla general de la manera que le dé la gana. Yo puedo hacer una compra-venta, un arrendamiento, un contrato de obra, por ejemplo, por escrito, de manera oral, ante una cámara de video, por WhatsApp, por correos electrónicos, por firma manuscrita, firma electrónica, por conducta socialmente concluyente. O sea, no existe necesidad de que la voluntad sea manifestada ante un notario, ni siquiera puesta por escrito. Porque, repito, la regla es que los contratos se celebran de forma libre, como las partes les dé la gana. Ahora, por excepción, sí hay casos en donde se requiere cierta formalidad solemne. Por ejemplo, un contrato de donación sí tiene que ser celebrado no solo ante un notario, sino mediante escritura pública, que es el documento que elabora el notario. Entonces, ahí sí sería necesaria pues, la participación del notario. En otros casos no es necesaria la participación del notario, pero sí es necesaria la forma escrita. Por ejemplo, un contrato de fianza tiene que estar indefectiblemente por escrito. O en otros casos, por ejemplo, la donación de bienes muebles que supera cierto monto dinerario, el 25% de una UIT, por ejemplo, quiero donar un automóvil, por ejemplo, ese contrato de donación tiene que estar por escrito, y no solamente por escrito, sino con firmas legalizadas. Entonces, es otro tipo de formalidad. Pero repito, son situaciones excepcionales. Como regla general, la forma de los contratos es libre, ¿no? Acá la B, en verdad, es incorrecta, por lo que le señalo. La C dice, las partes deben estar de acuerdo sobre todas sus estipulaciones, incluso la clase secundaria es correcta. Mientras no exista acuerdo sobre todos los temas contractuales, no hay contrato celebrado, ¿no? Y la D, ¿por qué es incorrecta? La D dice, las partes deben haber inscrito el contrato al registro público. No, mentira. Un contrato celebrado de la forma como lo señala el punto C, o sea, un contrato en donde ya las partes se han puesto de acuerdo sobre elementos esenciales y elementos secundarios, ya es un contrato perfectamente celebrado. La inscripción en el registro es totalmente voluntaria para las partes, por una cuestión de seguridad, de mayor oponibilidad, una cuestión de precaución, ¿no? Pero la inscripción no es determinante para que se entienda celebrado el contrato. Ningún contrato se entiende celebrado recién con la inscripción. No, no. De hecho, no existe formalidad solemne para ningún contrato que tenga que ver con la inscripción. Hay formalidad solemne, como le dije, por ejemplo, para la escritura pública. Recién el contrato se entiende perfectamente celebrado cuando se tiene la escritura pública, pero escritura pública es una cosa, inscripción es otra cosa. La donación requiere escritura pública ante un notario, pero ni siquiera necesita inscripción en el registro. La inscripción siempre es totalmente libre y voluntaria para las partes, ¿no? Bien. Entonces vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 dice, perdóneme, no te voy a abrir un rato el Código Civil para poder proyectar algunas normas que necesitemos. Deme un minuto, por favor. Ya, ahora sí. A ver, dice la pregunta... Ya, la pregunta 3 dice, con relación a la posibilidad de que una ley afecte el contenido de un contrato cuya ejecución se encuentre en curso. Hay que marcar la alternativa correcta, ¿no? Esto se refiere a qué pasa si, por ejemplo, yo firmé un contrato en el año 2019 y celebré el contrato cuando estaba vigente la ley A, que regulaba ese contrato, ¿no? Y ese contrato que yo firmé en el 2019 está pensado para ser ejecutado hasta el 2025. Y cuando celebré mi contrato estaba vigente la ley A que regulaba ese contrato en particular. Y estando en ejecución mi contrato, o sea, por ejemplo, el año 2023, surge una ley B que modifica a la ley A y que por ende establece nueva regulación de ese contrato que yo he celebrado hace años y que ya está en ejecución. La pregunta es si esa ley B que ha entrado en vigencia luego que yo celebré mi contrato puede afectar a ese contrato, si le puede ser aplicable ese contrato que yo tengo en curso, ¿no? Y acá vienen las alternativas, ¿no? La primera alternativa dice, el Código Civil rechaza esta posibilidad, o sea, rechaza que una ley pueda entrometerse en un contrato en curso, al haber consagrado la santidad contractual.
Y esto en realidad no es muy exacto, ¿no? De hecho, el Código Civil señala lo opuesto, ¿no? Lo que el Código Civil dice es que una ley posterior a la celebración de un contrato, puede terminar afectando a ese contrato, en tanto esa ley posterior, esa ley B que les comentaba, regule cuestiones que tengan que ver con el interés social, el interés público o cuestiones éticas, por ejemplo. Pero solamente en esos casos. O sea, el Código Civil no dice que cualquier ley posterior se entromete en el contrato en marcha. No, eso no dice. Dice que si esa ley posterior regulase cuestiones que tengan que ver con el interés social, público o ético, recién ahí se entiende que esa ley puede terminar entrometiéndose en la ejecución de ese contrato y terminar siéndole aplicable a ese contrato que está en marcha, ¿no? Entonces, el Código Civil no es que consagre la santidad contractual. La santidad contractual quiere decir que la ley posterior bajo ninguna circunstancia puede meterse en el contrato. El contrato es sacrosanto, está blindado y ninguna ley posterior lo puede afectar. Ese contrato se va a terminar ejecutando hasta el 2025 bajo los parámetros de la ley A, que fue con la cual fue celebrado. Alan, pero el 2023 ya quedó derogada. No importa, la ley A sigue aplicándose al contrato hasta que termine su ejecución. La santidad contractual implica justamente eso, blindar al contrato frente a la nueva ley y permitir que la ley A, incluso estando derogada, siga siendo aplicado ese contrato. Es la denominada ultraactividad de esa ley, ¿no? Esa es santidad contractual. Lo opuesto a santidad contractual es lo que hace el Código Civil. Permite que la ley posterior se entromete en el contrato. Entonces, el Código Civil rechaza esta posibilidad, rechaza la posibilidad de que la ley se entrometa porque nos da la libertad. Santidad contractual, mentira. Es todo lo opuesto, ¿no? Santidad contractual está en todo caso en la Constitución. La Constitución sí dice que la ley no puede afectar al contrato en curso, ¿no? Alternativa B. El Código Civil autoriza que cualquier tipo de norma interfiera en la ejecución del contrato, modificando su contenido. Mentira. El Código Civil, el artículo 1355, tampoco dice que cualquier ley de cualquier tipo puede intrometerse en el contrato. No. Dice que esa ley B, en tanto tenga que ver con cuestiones de interés social, público o ético, solo en ese caso puede afectar al contrato en curso. Entonces, la clave B tampoco es correcta, ¿no? Vamos con la C, dice. El Código Civil reconoce que en determinados casos, por consideraciones muy específicas, la ley puede imponer restricciones al contenido de los contratos, puede terminar entrometiéndose en ese contrato. Esto sí es correcto. ¿Cuáles son esas consideraciones muy específicas que permiten que una ley posterior se meta al contrato? Repito, consideraciones de tipo ético, público o social. La clave B sería hasta ahora nuestra alternativa correcta, ¿no? La D dice, el Código Civil, al consagrar el principio de relatividad de los contratos, impide que estos se vean afectados por leyes posteriores. Esto es incorrecto por dos razones. Primero, porque ya dijimos que el Código Civil sí permite que una ley posterior afecte el contenido de un contrato. Y segundo, el principio de relatividad de los contratos no tiene nada que ver con la cuestión de si una ley posterior puede afectar o no a un contrato en curso. El principio de relatividad de los contratos únicamente establece que los contratos vinculan, son eficaces, son oponibles a aquellas partes que los celebraron. Eso es todo. Eso es lo que dice el principio de relatividad. No tiene nada que ver con que si el contrato puede verse afectado por una ley posterior. El principio de relatividad quiere decir que si mi hermano se prestó plata del BCP, y mi hermano no paga el préstamo, el BCP no me puede exigir a mí el pago de la deuda, porque yo soy yo y mi hermano, somos sujetos de derechos distintos. Si el contrato lo firma él, yo no tengo por qué hacerme cargo de esa deuda. Igual, si mi mejor amigo vendió su casa y no quiere entregar la casa, el comprador no puede exigirme a mí que yo entregue mi casa, porque ese contrato no lo firmé yo. El contrato vincula a quienes lo celebraron, al vendedor, al comprador, perdón, y al vendedor que fue mi amigo. Yo no tengo nada que ver en ese. Eso es lo que establece el principio de relatividad de los contratos. Claramente, pues no tiene nada que ver con la cuestión que estamos hablando, ¿no? Entonces, la alternativa C es incorrecta y nos quedamos con la alternativa C en todo caso. Bien, ahora vamos con la pregunta 4, dice. En caso un contrato de compra-venta quede resuelto,
Claro, imaginemos que yo estaba interesado en comprar un inmueble, celebré un contrato de compra-venta donde pactamos que yo iba a pagar como precio $100,000 y a cambio de eso me iban a transferir la propiedad del bien, ¿no? Y acordamos también que, por ejemplo, el 20 de abril yo tendría que haber terminado de pagar todo el precio de venta y en esa misma fecha mi contraparte tenía que entregarme la posesión del bien, ¿no? Entonces, imaginemos que llegada la fecha, el 20 de abril, yo estaba dispuesto a pagar el precio, tenía el cheque de gerencia con el precio, pero el vendedor no podía entregarme la posesión libre de ocupantes porque no había logrado sacar al invasor que se había metido a su casa. Entonces, en ese caso, imaginen que yo podría resolver el contrato porque mi contraparte no está cumpliendo con su obligación de entregarme la posesión. O viceversa, podría ser que el 20 de abril el vendedor había estado dispuesto a entregarme la posesión porque ya tenía la casa lista, libre, y yo más bien no conseguí la plata. Entonces, en este caso, como yo soy el que incumple con la obligación, sería mi contraparte quien resuelve el contrato, ¿no? O sea, acá la pregunta es, ¿qué efectos genera esa resolución? Vamos a ver, dice, primera alternativa, se genera el denominado efecto restitutivo. Esto es correcto, ¿no? Todo contrato que se resuelve genera como consecuencia que aquellas prestaciones que las partes se hubiesen ejecutado una en favor de la otra deban volver a su lugar de origen. Por ejemplo, si el producto está compra-venta, el contrato lo celebramos en enero, ¿de acuerdo? Y yo, en el momento de la celebración del contrato, pagué el 10% del precio de venta, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y acordamos que y en ese instante, así como yo entrego el 10% del precio de venta, mi contraparte ya me transfiere la propiedad. Yo ya soy propietario del bien. ¿Qué ha quedado pendiente de ejecución? Que yo termine de cancelar el 90% del precio, que lo iba a hacer el 20 de abril, y que la contraparte, el vendedor, me entregue la posesión, porque él ya me transfirió la propiedad, o sea, ya soy dueño, pero la posesión físicamente la tiene todavía. Entonces, quedamos que el 20 de abril yo le entregaba el 90% del precio que faltaba y él me entregaba físicamente el bien. Llega la fecha, alguno incumple y el contrato se resuelve. Implica el efecto restitutivo, que el 10% que yo le pagué, él me lo tenga que devolver. Y la propiedad que él me había transferido el día de la firma del contrato, yo se la regreso. Él vuelve a ser propietario de ese bien. Ese es el efecto restitutivo producto de la resolución del contrato. Toda resolución de un contrato se genera un efecto restitutivo. La clave A es correcta. Vamos con la B. Las partes, producto de la resolución, quedan liberadas de cumplir con sus obligaciones derivadas del contrato. Esto también es cierto, porque a ver, si el contrato lo estamos resolviendo, ya sea porque él lo resuelve o yo lo resuelvo, ¿qué obligación está pendiente? Que yo pague el 90% del precio y que él me entregue la posesión. Como el contrato ya queda sin efecto, ya no tiene sentido que yo le pague el 90%, porque esa obligación derivada del contrato de compra-venta. Pero el contrato lo estamos matando. Entonces, si el contrato queda resuelto, yo quedo liberado de cumplir con aquello que estaba pendiente. Igual para mi contraparte. Él tenía pendiente entregarme la posesión, pero como se está resolviendo el contrato, esa obligación ya no tiene por qué cumplirla, pues. Porque esa obligación nacía de la compra-venta. Como estamos matando la compra-venta, él queda liberado. ¿Correcto? Entonces, este también es un efecto de toda resolución. Las partes no solamente deben restituirse aquello que ellos hubiesen ejecutado, sino que además quedan liberadas de cumplir aquello que estuviese pendiente de ejecución. ¿Sí? Entonces, la clave B también es correcta, ¿no? La clave C dice, las partes deben restituirse lo que hasta ese momento hasta el momento de la resolución se refieren, se hubiesen entregado con ocasión de la celebración del contrato. Ya, esto que dice la letra C es exactamente lo mismo que el efecto restitutivo. Esto es, dicho en otras palabras, lo mismo que dice la alternativa A. Con lo cual la alternativa C también es correcta. Eso significa que la clave correcta es la D. Todas las anteriores están bien planteadas. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con la pregunta 5. Dice, con relación a la resolución por intimación, marque la alternativa correcta. A ver, recordemos, un contrato
cuando hay un incumplimiento de alguna de las partes respecto a ese contrato que ya ha sido celebrado, ese contrato puede ser resuelto por un juez. Si mi contraparte incumple, yo puedo demandar la resolución del contrato para que el juez analice el caso y si constata que en efecto ha habido un incumplimiento en mi contraparte, resuelve el contrato, ¿no? Y esa resolución va a generar los efectos que ya vimos. Pero también es posible que el contrato quede resuelto sin necesidad de ir a un juez, que es lo que se llama resolución extrajudicial. La propia parte afectada por el incumplimiento, ella misma puede resolver el contrato, repito, sin necesidad de plantear una demanda de resolución. Y esta resolución extrajudicial se puede dar de dos formas. Una es lo que se llama justamente resolución por intimación. ¿Qué implica esto? Que yo, cuando se produce el incumplimiento en mi contraparte, en cualquier contrato, se produce el incumplimiento en mi contraparte, yo le mando una comunicación informándole, número uno, que esté en incumplimiento. Número dos, le otorgo un plazo mínimo de 15 días, no puede ser menos de 15 días. Le digo, oye, tienes 15 días como mínimo, si quiero por 20, 30, 40 días, pero lo mínimo es 15 días, diciéndole, tienes este plazo para que subsanes el incumplimiento en el que has incurrido. El contrato decía que tenías que pagarme o entregarme el bien el 20 de abril y has incumplido. Te doy 15 días para que regularices tus incumplimientos. Y tercero, en esa comunicación debo decirle, si vencido el plazo que te estoy otorgando, persistes en el incumplimiento, o sea, no subsanas el incumplimiento en el que estás incurriendo, este contrato queda resuelto de pleno derecho. Le mando la comunicación. Si en efecto pasa el plazo que le di y mi contraparte no subsanó el incumplimiento, inmediatamente el contrato queda resuelto, sin necesidad de que un juez lo diga y sin necesidad de que yo le envíe una segunda comunicación. Ya solamente con la primera carta y constatando que el plazo que le di venció y que él no cumplió, el contrato queda automáticamente resuelto. Esa es la resolución por intimación. Es un tipo de resolución extrajudicial, ¿no? Entonces, la pregunta nos piden marcar la clave correcta respecto de este tipo de resolución extrajudicial. Y la clave A dice, aplica únicamente para los contratos que expresamente hayan regulado este tipo de resolución. O sea, dice que el contrato que yo pretendo resolver tendría que tener una cláusula donde diga, la parte afectada podrá resolver este contrato por intimación. Ya, eso es incorrecto, ¿no? La resolución por intimación aplica para cualquier contrato al margen de que ese contrato regule o no en su texto este tipo de resolución. Esta resolución por intimación aplica aun cuando el contrato que se quiere resolver no haya regulado ese tipo de resolución. ¿Por qué? Porque es una resolución que aplica supletoriamente para cualquier contrato. Esto me lo preguntan mucho, me dicen, oye, mi contrato no establece en ninguna cláusula la posibilidad de ser resuelto. ¿Se puede resolver? Claro que sí, con la resolución por intimación. Oye, pero mi contrato no regula esta posibilidad. No importa. Es una resolución que aplica supletoriamente para cualquier contrato. No es necesario que esté regulado en el texto del contrato. ¿Sí? Entonces la A es incorrecta. La B dice, el afectado por el incumplimiento debe otorgarle a su contraparte, que es la incumplidora, necesariamente, dice, un plazo de 15 días para... Mentira, porque ya dijimos que no necesariamente tiene que ser 15 días. Puedo darle 20, 30, 100 días si quiero. Lo que sí es necesario es que no sea menos de 15 días, pero no tengo que darle indefectiblemente 15 días, ¿sí? La clave es incorrecta por eso. Vamos con la C. Si vencido el plazo otorgado a la parte incumplidora para que regularice el cumplimiento, persiste en su incumplimiento, el afectado, o sea, yo que le remití la primera carta, debe remitir una segunda carta, dando a conocer su decisión de resolver. Eso también es incorrecto, ¿no? Como ya dije, no es necesaria una segunda comunicación. El contrato queda automáticamente resuelto por el solo hecho de que haya transcurrido el plazo que le di y no se haya subsanado el incumplimiento. Punto. Ya no necesito ninguna segunda, tercera, cuarta ni quinta comunicación. Acá ninguna de las claves señaladas es correcta, con lo cual nos quedamos con NA. ¿Correcto?
Bien, ahora vamos con la pregunta 6. Dice, el 10 de marzo del 2021, vende una casa a B por el precio de 1.000.000 de soles. Vendió una casa, ¿no? En esa fecha. Ambas partes acordaron que el 6 de junio del 2021, o sea, luego de firmado el contrato, atención a las fechas, ¿ah? El contrato se celebra el 10 de marzo de 2021. Se acuerda que el 6 de junio de ese mismo año, la vendedora, que sería A, entregará la casa a la compradora. Y en esa misma fecha, la compradora pagará el precio total contra la entrega de la casa. O sea, el 6 de junio, comprador paga precio, vendedor entrega la posesión de la casa. Perfecto. ¿Qué ha pasado? El 30 de junio, o sea, ya pasó la fecha acordada para pagar y para entregar la posesión. El 30 de junio, A, que es el vendedor, sin haber entregado la casa, o sea, no cumplió con su obligación de entregar, demanda a B con la pretensión de que se le ordene pagar el precio. O sea, ¿qué ha ocurrido? El día 6 de junio aparentemente ninguno cumplió con lo que le tocaba. Ni el vendedor A entregó la posesión, ni el comprador B pagó el precio. Ninguno hizo lo que tendría que haber hecho. Y a pesar de eso, a A se le ocurre demandar a B para que cumpla con pagar el precio de venta. Ya que es evidente pues que estamos ante una situación irregular, porque noten ustedes que el propio A está en situación de incumplimiento. Si yo estoy en situación de incumplimiento, yo no tengo legitimidad para pretender exigir que el otro cumpla con su contraparte, con lo que le corresponde. Si ya quisiera plantear la demanda, primero él tendría que haber puesto a disposición de su contraparte la entrega del bien. Amigo B, llega el 6 de junio, debí entregarte la posesión, no lo hice, pero ahora ya tengo el bien conmigo, ya te lo quiero entregar. Dime tú cuándo nos juntamos para entregarte el bien y que tú me pagues el precio. Pongo a disposición tuya el bien listo para entrega. Ahí ya pues A está poniéndose a derecho, está regularizando su incumplimiento y si luego de haber dicho eso, B insiste en no pagar, recién ahora, ahí sí A podría demandar la pretensión de págame el precio. Pero mientras A no ofrezca o no cumpla, no puede pretender que su contraparte cumpla. Y si lo hace, si demanda, la contraparte siempre puede plantear lo que se llama excepción de incumplimiento. ¿Qué es esta defensa? Es una defensa contractual en virtud de la cual, cuando mi contraparte pretende que yo cumpla con lo que me corresponde, pese a que él no ha cumplido con lo que le corresponde, yo le digo, oye, aguanta, si tú no has cumplido, yo no voy a cumplir. Pues. Si tú no pagas, yo no pago. Esa es la excepción de incumplimiento. Eso es lo que B podría plantear como defensa, ¿no? Acá la clave B dice, puede reconvenir, o sea, contrademandar la rescisión del contrato. No, en verdad acá la rescisión no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque la rescisión es un remedio contractual que aplica frente a un contrato lesivo, por ejemplo, un contrato donde una parte se aprovecha de la otra. Acá no tiene nada que ver el tema de la lesión ni de la rescisión. Deducir excepción de caducidad del plazo. Eso tampoco es correcto, ¿no? La excepción de caducidad del plazo aplica, es una defensa también, cuando el momento de cumplimiento de cada una de las partes era distinto, ¿no? Cuando a mí me tocaba cumplir primero, por ejemplo, a mí me tocaba pagarte el precio de venta el 1 de junio y a ti te tocaba entregarme la casa el 20 de junio, ¿de acuerdo? Entonces, llega el 1 de junio y yo me entero que la casa te la han invadido. Y yo digo, un momento, si le han invadido la casa al vendedor, eso quiere decir que el 20 de junio él no me va a poder entregar la posesión. Entonces yo sería muy tonto si el 1 de junio cumplo con mi parte, que es pagar todo el precio de venta, si luego yo sé que el 20 de junio no me va a poder entregar la casa. Entonces llega el 1 de junio y yo digo, no voy a cumplir. Aun cuando el contrato dice que a mí me corresponde pagar el 1 de junio y recién a él le corresponde entregarme la casa el 20 de junio, como yo sé que existe un riesgo de que él no pueda cumplir con lo que le corresponde el 20 de junio, yo hoy 1 de junio no voy a pagar. Entonces, el 2 de junio me llegó una carta del vendedor diciéndome, señor Alan, usted tenía que pagar el 1 de junio y no lo ha hecho. Cumpla con pagar. Yo ahí le puedo decir excepción de caducidad del plazo. Si bien tú tienes hasta el 20 de junio para cumplir con tu prestación, ¿no?
Como yo me he dado cuenta que existe el riesgo de que no puedas cumplir, yo no voy a cumplir con lo. En ese caso aplica la excepción de caducidad del plazo. En nuestro caso, en el caso planteado, no es esta la excepción que debe plantear B, porque, repito, excepción de caducidad del plazo se aplica cuando una parte tiene que cumplir primero y la otra después. En cambio, excepción de incumplimiento aplica cuando ambas debían cumplir en simultáneo. Como en este caso, ambas el 6 de junio tenían que cumplir una con pagar el precio y otra con entregar la posesión del bien. En ese caso, cuando uno cumple, el otro puede negarse a cumplir invocando excepción de incumplimiento. Esa es la defensa. La letra C aplicaría en el otro escenario que les he comentado, ¿no? Entonces la C no es correcta. Vamos con la D. Alegar la extinción de la obligación por incumplimiento de ambas partes. No, nuevamente. De hecho, acá no se extinguió ninguna obligación. La obligación se extingue automáticamente cuando es de imposible cumplimiento. Por ejemplo, si yo tenía que entregar un carro y el carro se ha incendiado, evidentemente, pues ahí sí el contrato, la obligación se extingue porque no puedo entregar lo que no existe. Pero acá el contrato es perfectamente ejecutable. El bien existe, el precio se puede pagar. Lo que ha pasado es que ha habido un incumplimiento de ambos. Entonces, no es que haya una extinción de la obligación, no tiene nada que ver, ¿no? Así que nos quedamos con la alternativa A. A ver, vamos con la pregunta 7, dice. En el mismo caso planteado, ¿qué cosa es el 6 de junio? Ojo que el 6 de junio fue la fecha que las partes establecieron para cumplir con sus obligaciones contractuales. Fecha que el contrato se celebró el 10 de marzo, ellas decidieron suspender el momento de ejecución de estas obligaciones, pago del precio y entrega del bien, para el 6 de junio. Esto que ellas pactaron, 6 de junio, fue como que se han dado ambas un plazo. Porque puede que el 10 de marzo, cuando firmaron el contrato, el vendedor le dijo al comprador, oye, mira, yo ahorita no puedo entregarte la posesión porque no tengo la casa conmigo. Y a su vez el comprador le dijo, mira, yo ahorita no puedo pagarte el precio porque no tengo la plata. ¿De qué dijeron? ¿Sabes qué? Suspendamos el momento de cumplir con estas obligaciones hasta el 6 de junio. ¿De qué sería el 6 de junio? Es un plazo que las partes se otorgaron recíprocamente para cumplir con sus obligaciones. Es lo que se llama plazo de cumplimiento. Esta es la alternativa correcta. Plazo resolutorio no tiene nada que ver. No, plazo resolutorio es, por ejemplo, cuando yo celebro un arrendamiento y digo, este contrato va a estar vigente por 8 meses. Quiere decir que este contrato va a morir, va a dejar de producir efectos de acá a 8 meses. Estamos en mayo, más o menos, creo, junio, julio, agosto, enero. En enero del otro año, este contrato de arrendamiento queda sin efecto. Ese es un plazo resolutorio. Cuando yo pongo una fecha límite para que el contrato muera. Ese plazo resolutorio. Acá no tiene nada que ver, ¿no? Y plazo suspensivo tampoco es un plazo suspensivo, porque el plazo suspensivo es si hubieran dicho, mira, celebramos hoy el contrato de compra-venta, pero este contrato que ya estamos celebrando recién entrará en vigencia en agosto. O sea, recién en agosto se entenderá que esta casa pasa a ser tuya y recién en agosto tú quedas obligado a pagar el precio de venta. Ese sería un contrato sometido a condición suspensiva. Pero en este caso no ha pasado eso. El 10 de marzo el contrato se celebró y produjo plenos efectos jurídicos, al punto que el mismo 10 de marzo ya el vendedor transfirió la propiedad al comprador. Lo que hicieron es simplemente que ciertas obligaciones quedaran suspendidas para más adelante. Pero lo que se suspendió no fue la entrada en vigencia del contrato. Lo que se suspendió fue el cumplimiento de las obligaciones. Es por eso que una cosa es plazo de cumplimiento, que es lo que tenemos en el caso, y otra es plazo suspensivo del contrato, que es cuando se suspende todo el contrato hasta un momento posterior. Eso no ha pasado en el caso planteado. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con la pregunta número 8. Dice, Martín contrató a la empresa Manos Criollas para que ésta se encargue de proporcionarle 80 platos ají de gallina el día de su boda. El contrato se firmó el 1 de marzo del presente año y en ese mismo instante Martín pagó la totalidad de la contraprestación ascendente a 10.000 soles. O sea, él ya pagó, firmaron el contrato para que le presten el servicio pues, de catering y él ya pagó el precio, ¿no? Perfecto. El contrato solo incluyó 3 cláusulas. Por un lado, estableció la cantidad de comida
sea, los platos, los 80 platos, y el día de la entrega, que tenía que ser el 23 de abril, el día de la boda, ¿no? Segunda cláusula, se estableció el precio a pagar, que ya lo pagó, de hecho, 10.000 soles, ¿no? Y tercera cláusula, decía, las partes acordaron aplicar supletoriamente al contrato el Código Civil, punto. Muy bien, la boda se celebró el 23 de abril, ¿no? Pero la empresa no se apareció con la comida. Entonces, evidentemente, pues, el interés de Martín es recuperar lo que pagó, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? A ver, eh, lo ideal para Martín habría sido establecer en este contrato lo que se denomina cláusula resolutoria expresa. Yo les había mencionado hace un momento que la resolución extrajudicial podía darse de dos formas. Una forma era la resolución por intimación. Cuando la parte afectada manda una carta, da 15 días para que se subsane y si no se subsana el contrato queda resuelto. Pero la otra forma es mucho más potente. Habíamos dicho que la resolución por intimación, esto de dar 15 días, no necesitaba pactarse en el contrato para que pueda ser aplicada. Era una resolución que siempre podía aplicarse, esté o no regulada en el contrato. La otra resolución, que es más potente, que es cláusula resolutoria expresa, ese tipo de resolución sí tiene que estar expresamente pactada en el contrato. Se llama por eso cláusula resolutoria expresa, tiene que ser una cláusula del contrato. ¿Y cómo funciona esta resolución? En esa cláusula resolutoria, en esa cláusula del contrato, deberá indicarse cuál es la obligación en concreto y específico cuyo incumplimiento le va a permitir al afectado resolver en una. O sea, si se produce el incumplimiento de esta obligación en concreto, el afectado directamente manda una carta y en ese instante, con el solo envío de la carta, el contrato queda resuelto. No tengo que darle un día, 2 días, 10 días, 15 días, dándole un plazo para que subsane. No, no hay plazo posible de subsanación. Simplemente verificar el incumplimiento, yo mando la carta y en ese instante el contrato queda resuelto automáticamente. Esto habría sido lo ideal para Martín. Y ya le habría hecho que Martín pacte en su contrato una cláusula resolutoria diciendo, si la empresa incumple con su obligación de entregarme la comida el día 23 de abril, yo lo puedo resolver inmediatamente. Entonces, el día 24 de abril, ¿qué podría hacer Martín? A ver, ¿qué podría haber hecho Martín? Enviar su carta diciendo, señores, el contrato queda resuelto por incumplimiento, con lo cual, ¿cuál es el efecto de la resolución? Restitución de las prestaciones. Ustedes a mí no me entregaron nada, con lo cual yo no tengo por qué devolverles nada. Pero yo sí les pagué los 10.000 soles, con lo cual ustedes tienen que devolverme los 10.000 soles. Eso habría sido lo ideal para Martín. Lamentablemente, como su contrato no ha incluido esta cláusula resolutoria expresa, si él quiere recuperar los 10.000, necesita resolver el contrato. Pero, ¿cómo lo va a resolver? No lo puede resolver por cláusula resolutoria, porque su contrato no reguló esta situación. ¿Qué deberá hacer? Resolver extrajudicialmente del otro modo, o sea, por intimación. Esto implica que Martín tiene que mandarle una carta a la empresa dándole 15 días para qué? Para que la empresa regularice su incumplimiento, o sea, para que la empresa cumpla con la entrega de la comida. Solo si vencido los 15 días la empresa no cumple, recién ahí Martín podría entender que el contrato quedó resuelto. Ahora, usted mira, Alan, ¿y qué pasa si la empresa, si hoy Martín manda la carta y le da 15 días a la empresa para que cumpla y la empresa dice, no te preocupes, mañana te envío la comida? Martín quería la comida para la boda, pero la boda ya pasó. ¿Para qué a Martín le interesarían los 80 platos de comida ahora? Lamentablemente Martín no tiene otra posibilidad, o en todo caso, demandar judicialmente la resolución del contrato. Pero ya tiene que ser un proceso judicial. Va a perder más tiempo y más plata. ¿Qué habría sido lo ideal? Plantear en su contrato una cláusula resolutoria expresa. Como no lo hizo, si Martín quiere resolver, necesariamente tendrá que enviarle la carta notarial dándole 15 días. Y luego de eso, cruzar los dedos para que la empresa no cumpla 15 días y ahí recién el contrato quedará resuelto y ahí recién Martín tendrá derecho a que se le devuelva la plata que pagó. Si la empresa dentro de los 15 días cumple, caballero Martín tiene que aceptar la prestación y el contrato se entenderá cumplido. Caballero. ¿Correcto?
La clave es la correcta. La clave se dice, Martín podrá resolver el contrato aplicando la cláusula resolutoria expresa que regula el Código Civil y que aplica de manera... No, mentira. La cláusula resolutoria expresa no aplica de forma supletoria a todos los contratos. La resolución por cláusula resolutoria, para poder ser aplicada, tiene que estar expresamente pactada en el contrato. Y en este caso no lo estuvo, ¿no? La A dice, Martín tendría que valerse la excepción de incumplimiento. No, mentira. La excepción de incumplimiento tiene sentido, como en el caso anterior, cuando yo todavía no he cumplido con lo que me tocaba y mi contraparte me exige que yo cumpla con lo mío. Y yo le digo, un momento, yo no te voy a entregar lo que me corresponde entregarte porque tú todavía no has entregado lo que te corresponde a ti. ¿Yo por qué te voy a pagar el precio si tú no has entregado la comida? Ahí sería interesante usar esta defensa. Si Martín no hubiese pagado todavía y la empresa le dijese, oye, págame, Martín, por decir un momento, si tú no has cumplido, yo no tengo por qué cumplir. Entonces no te pago. Pero en este caso Martín ya pagó. Entonces, Martín no le sirve de nada la excepción de cumplimiento. Porque, repito, la excepción de cumplimiento es cuando tú quieres negarte a cumplir con lo que te toca. Pero si Martín ya entregó lo que te tocaba, no tiene a qué negarse. Él ya entregó, él lo que quiere es recuperar lo que ya entregó. Entonces, esta excepción de cumplimiento en este caso no le serviría absolutamente de nada. Entonces, la clave correcta acá sería la alternativa B, ¿no? Bien, ahora vamos con la pregunta, la clave 9. La pregunta 9, perdón, dice, Mario donó el inmueble de su propiedad a favor de Manuel, ¿correcto? Un contrato de donación de bien inmueble. El contrato se hizo por minuta con firmas legalizadas, un papel simple, un documento privado, lo imprimieron, lo firmaron y llevaron el documento a un notario, pero el notario de fe que las firmas fueron efectivamente de puño y letra de las partes, ¿no? Muy bien. Mario fue el donante y Manuel fue el donatario. O sea, el nuevo propietario en teoría sería Manuel, ¿no? Manuel quiere inscribir la propiedad a su favor, pero para ello necesita que el contrato esté en escritura pública, claro. Porque solamente puede inscribirse un contrato si está contenido en escritura pública. Y en este caso eso no ha pasado. Ellos tienen un contrato con firmas legalizadas, eso es una cosa. Otra cosa es escritura pública. Escritura pública, ustedes saben, es cuando el juez pues pasa el contenido del documento privado, lo pasa a un formato especial llamado escritura. Y las partes firman ese formato especial, ¿no? Eso es lo que necesita Manuel, la escritura pública. El problema es que Manuel le pide a Mario, que es el donante, que firme la escritura pública, pero Mario se niega, no quiere firmar la escritura pública, ¿no? Con lo cual, Manuel no puede inscribir la propiedad a su favor. ¿Qué puede hacer Manuel? La alternativa A dice, Manuel, que es el donatario, el beneficiario de la donación, se está viendo perjudicado, pues porque la contraparte no le quiere firmar su escritura pública. ¿Podría mandar daños? Eso es la clave A, ¿no? La clave dice, Manuel podría mandar judicialmente la firma de escritura pública. En verdad, ambas son incorrectas, ¿no? Por lo siguiente, ustedes saben que el contrato de donación de inmuebles tiene como formalidad solemne justamente la escritura pública. Eso quiere decir que una donación de inmuebles que no está en escritura pública es un contrato nulo. La donación de inmuebles hecha en documento privado es nula. Donación de inmuebles hecha en documento privado con firmas legalizadas también es nula. Con lo cual, como es un contrato nulo, ese contrato no puede ser utilizado para demandar a la contraparte a que te firme la escritura pública. Solamente puede demandarse otorgamiento de escritura pública respecto a contratos que sean válidos. Por ejemplo, un arrendamiento. Un arrendamiento es válido si está en documento privado. Si yo soy el inquilino y quiero mi escritura pública, yo podría demandar al propietario para que me firme la escritura pública, porque yo quiero tener mi arrendamiento inscrito. Ahí sí es posible. ¿Por qué? Porque ese arrendamiento hecho en papel privado es perfectamente válido. Igual una compra-venta. La compra-venta hecha en documento privado ya es perfectamente válida. Si el vendedor no me quiere dar mi escritura pública, yo lo puedo demandar. Porque voy a utilizar un contrato de compra-venta que esté en papel privado y que ya es válida para demandar a mi contraparte. Eso se puede. Pero yo no podría utilizar un contrato de donación en documento privado para demandar a mi contraparte, porque estaría yo utilizando un contrato nulo para demandar a mi contraparte. Eso es jurídicamente imposible, es un petitorio imposible. Entonces yo no puedo demandar
el otorgamiento de escritura pública de un contrato de donación. No se puede, como regla general, demandar otorgamiento de escritura pública respecto a aquellos contratos como la donación, en donde la escritura pública es formalidad solemne. Y tampoco podría demandar daños, porque para demandar daños, la conducta generadora del daño tendría que ser ilícita. Y en este caso, el donante está perfectamente legitimado a negarse a firmar la escritura pública, porque la ley prohíbe justamente que él sea demandado por este tipo de pretensión. Entonces, un donante que se niega a firmar la escritura pública está actuando conforme a la ley. El donante, Mario, puede perfectamente decir, oye, el daño que te genero es porque me estoy negando a hacer algo que la ley me permite negarme a hacer. La ley no me obliga a firmar la escritura pública y el contrato de donación. Con lo cual, el daño que te genero es producto de una conducta perfectamente amparada por el derecho. Entonces, si el daño que te genero es producto de una conducta lícita, ese daño no es resarcible. ¿Correcto? Con lo cual, es como, por ejemplo, yo tengo un inquilino, mi inquilino no me paga la renta y yo lo demando por desalojo y le gano el caso. Yo ejercí un derecho, correctamente. He hecho algo que la ley me permite hacer. Ese desalojo le puede generar un daño al inquilino, por supuesto. Le puede generar un daño psíquico, un daño moral, puede generar que su familia lo abandone, una serie de situaciones. ¿Qué cosa fue la conducta generadora del daño? Mi decisión de desalojarlo. Deme un minuto, por favor. Ya, perdón, le decía. ¿Cuál fue la conducta generadora del daño? Mi demanda de desalojo. Ahora, ¿yo le generé el daño? Sí, claro. A nivel de relación de causalidad, sí, fue mi demanda la que terminó generando el daño. Pero ese evento generador del daño fue una conducta totalmente ilícita. Mi decisión de demandar fue sustentada en el derecho. Si una conducta ilícita genera daños, yo no tengo por qué resarcir. Como regla general, hay situaciones excepcionales, ¿no? Pasa igual acá. Mario se niega a firmar la escritura pública. Está actuando conforme a la ley. El donante no tiene por qué firmar la escritura pública de manera forzosa. Si él voluntariamente va y firma, ahora sí, pues ya donó, ya perdió la propiedad y ahora sí no puede negarse a entregar la casa. Pero si él solamente firma un papel privado, ese papel privado es nulo. Entonces él no puede ser obligado a firmar la escritura pública. Y si se niega de manera lícita, conforme a la ley. Y si eso genera un daño, él no tiene por qué resarcir ese daño. ¿Sí? Entonces, la clave A y B son incorrectas. Mario, que es el donante, ¿no? Puede demandar a Manuel solicitando la declaración de nulidad del contrato. Correcto, esto sí es correcto. El propio Mario, que fue el donante que firmó el contrato de donación en papel privado, él mismo puede mandar la nulidad del contrato. Porque ese contrato, repito, es nulo por no haber respetado la formalidad solemne. Alan, pero él mismo lo firmó, no tiene nada que ver. El contrato nulo, la nulidad no se subsana por el hecho que una parte haya estado decidida a firmar ese contrato nulo. Yo, por ejemplo, puedo firmar un contrato vendiendo mi riñón. Ese contrato es nulo. Yo, pese a que lo firmé voluntariamente, puedo mañana demandar la nulidad de ese contrato. Y no pasa nada. Acá la clave correcta es la C. El contrato es nulo y Mario puede, el donante, si quiere, puede mandar la nulidad del contrato. No puede ser obligado a firmar la escritura pública. La D dice, el contrato de donación es nulo por tener un objeto jurídicamente imposible. Mentira. Aquel objeto es jurídicamente posible. Se está donando una casa y era una casa de propiedad de Mario. Es un bien jurídicamente posible de ser donado. El problema no está en el objeto del contrato. El problema está en la formalidad solemne que no se ha respetado. La causal en nulidad del contrato no es la de objeto jurídicamente imposible. Es la de vulneración de la formalidad solemne. No se celebró la donación de la manera como la ley establece que tiene que ser celebrada. ¿Correcto? Entonces la clave D no tiene nada que ver aquí. Vamos con un caso más y paramos 5 minutos, un pequeño break. A ver, pregunta 10 dice, con relación al contrato de opción. A ver, acá hay que decir algunas cosas básicas, ¿no? El contrato de opción es un contrato preparatorio
el cual, digamos, abona el terreno para más adelante tener un contrato definitivo. Por ejemplo, si yo hoy quiero comprar una casa y Juan tiene la casa que a mí me interesa comprar. Y le digo, amigo Juan, quiero comprarte esta casa. Y él me dice, perfecto, la casa cuesta 100. Yo le digo, mira, no tengo ahorita la plata, pero la voy a conseguir en 2 meses. Y él me dice, perfecto, consigue la plata, cuando lo tengas me buscas y te vendo la casa. Yo le digo, no, tengo miedo que si yo me voy a buscar la plata y la consigo, en 2 meses te busco y tú ya se la vendiste a otro. Quiero estar seguro que esta casa me la vas a vender a mí. Él me dice, perfecto, vamos a un contrato preparatorio, un contrato de opción. Él me da un derecho de opción a mí para que de acá hasta el 30 de julio yo tenga frente a cualquier otro la preferencia de comprar esta casa. Si hasta el 30 de julio yo consigo la plata, yo puedo decirle a Juan, amigo Juan, listo, ejerzo la opción, te compro la casa. Ya tengo la plata para comprar. Entonces, con este contrato de opción, él no me ha vendido la casa todavía. Él me está dando la preferencia para que yo hasta el 30 de julio le compre la casa con preferencia de cualquier otro interesado en adquirirla. Este contrato de opción no es la compra definitiva, es simplemente un contrato preparatorio. Me da espacio, me da tiempo para que yo consiga la plata y cuando la consiga y ejerza la opción, recién ahí celebraremos el contrato definitivo de compra-venta. ¿Correcto? Entonces, es un contrato preparatorio. Además del contrato de opción, el otro tipo de contrato preparatorio es el compromiso para contratar. A diferencia de la opción, el compromiso para contratar, su tenor es el siguiente. Juan y yo nos obligamos a que el 1 de agosto firmaremos un contrato de compra-venta sobre la casa de Juan. O sea, ya no es que uno tiene la opción, sino que ambos se obligan a que llegada a tal fecha se firmará un contrato de compra-venta y fin. Y no solamente aplica para compra-venta, aplica para cualquier contrato. Un arrendamiento. Le digo a Juan, Juan, me interesa alquilar de la casa, pero recién me interesa alquilar de la a partir de octubre. Y él me dice, perfecto, en octubre me buscas y firmamos el contrato de arrendamiento. Le digo, no, yo quiero estar seguro que en octubre tú y yo vamos a firmar ese contrato. Él me dice, ok, entonces hoy, mayo, firmamos un compromiso contratado. Hoy, mayo, firmamos un contrato preparatorio que dice lo siguiente. Juan y Alan se obligan a que el 1 de agosto firmarán un contrato de arrendamiento sobre la casa de Juan por la renta de 5.000 soles mensuales. Este contrato preparatorio, que es un compromiso para contratar, no es todavía el arrendamiento, es simplemente un contrato preparatorio que dice que llegado agosto nos sentaremos a la mesa y recién ahí firmaremos un contrato de arrendamiento. Entonces, tanto el contrato de opción como el compromiso para contratar son tipos o modalidades de la categoría contratos preparatorios. Contrato preparatorio, modalidad 1, contrato de opción. Contrato preparatorio, modalidad 2, compromiso para contratar. ¿Correcto? La clave A dice, ¿el contrato de opción es una modalidad de compromiso para contratar? No, es una modalidad de contrato preparatorio. Clave B, ¿admite la entrega de arras de retractación? Correcto, sí, esto sí está bien. Cuando uno celebra un contrato de opción, y en general un contrato preparatorio, uno puede, con el contrato de opción, como ya dije, yo tengo la preferencia para comprar la casa a Juan hasta junio, hasta el 30 de junio. Pero puede ser que Juan me entregue unas arras. ¿Qué implica esa entrega de arras? Implica si bien nos hemos obligado, yo tengo la preferencia, cuando se entregan arras, las partes tienen la posibilidad de retractarse de aquel compromiso que han asumido. Si yo le entrego arras a Juan como una especie de seña de que yo le voy a firmar el contrato, le digo, mira, si te compro la casa, el precio es 1.000.000. Ya, cuando hoy firmamos el contrato de opción, te adelanto entre comillas, $100.000. Ya, esos 100.000 se consideran arras de retractación. ¿Qué quiere decir? Que si mañana, el 15 de junio, por ejemplo, Juan consigue un comprador que le ofrece 2 millones, el doble de lo que yo estaba dispuesto a pagar, Juan le puede vender la casa a él. Alan, pero eso no implicaría que está afectando tu derecho a opción. Sí, pero justamente para eso sirven las arras de retractación. Como yo le entregué una seña, unos $100.000, él con esa entrega de arras tiene el derecho de retractarse la opción que me ha dado. Con lo cual le vende la casa a otro. Está usando las arras de retractación. Pero claro, ¿cuál es su castigo? Que él me tiene que devolver esas arras duplicadas. Cuando yo le entrego arras es como decirle, mira, si tú quieres puedes vulnerar mi derecho a opción. Le puedes vender la casa a otro.
Pero lo que te va a costar hacer eso es, lo que te estoy entregando, me lo devuelves por 2. O sea, él me devuelve $200.000. Para eso funciona la zarra de retractación. Es como una invitación a, oye, si quieres retractarte, perfecto, tírate para atrás. Pero la zarra me la devuelve duplicadas. Entonces, este tipo de contrato admite esta entrega de arras de retractación, ¿no? La clave C. ¿Otorga a una de las partes el derecho de vincularse unilateralmente? No. El contrato de opción no otorga ese derecho. Para tener ese derecho tiene que haber arras de retractación de promedio, como ya señalé. Pero si no hay arras, Juan tiene que respetar mi derecho a opción. ¿Correcto? Clave D. ¿Su plazo máximo de vigencia es un año? No, mentira. Juan me puede dar una opción si quiere hasta el 2025, hasta el 2030, hasta el 2040. No, no es que solamente pueda darme un derecho a opción por un año, no. Si no se hubiese pactado un plazo de vigencia a mi derecho a opción, supletoriamente se entiende que es de un año. Pero contractualmente, Juan y yo podemos plantear un plazo de opción por 10, 20, 30 años si queremos. Acá dice su plazo máximo de vigencia es un año, mentira. No es su plazo máximo de vigencia. El plazo máximo es lo que las partes pacten. Solamente si no se pacta un plazo de vigencia, se entiende que es por un año. Punto. ¿Correcto? Entonces, la clave C por eso es incorrecta. Nos quedamos con la clave B. Bien, si les parece, paremos 5 minutos para retomar la sesión. Bien, vamos a retomar para culminar a tiempo con los todavía 9 casos que nos quedan. A ver, dice, la rescisión en el contrato es A, un remedio que se activa ante la presencia de un vicio de la voluntad. Falso. Cuando hay un vicio de la voluntad, entiéndase error, dolo, violencia o intimidación, el remedio no es la rescisión, es la anulabilidad. Ese contrato es anulable y por ende lo que uno puede hacer, la parte afectada por el vicio, puede demandar la anulación de ese contrato para que el contrato termine de morir y pase a ser un contrato nulo, anulado, ¿no? La incorrecta. Un remedio que protege a una de las partes frente al incumplimiento de la otra. Falso. El remedio que protege a una parte frente al incumplimiento de la otra es la resolución. Es por eso resolución por incumplimiento, no rescisión, ¿no? La B también es incorrecta. C. Aplica en casos de lesión contractual. Correcto. La lesión es una situación en donde una de las partes contratantes se aprovecha de la otra de su estado de necesidad para obtener una ventaja indebida, ¿no? En el intercambio de las prestaciones. Por ejemplo, una persona dueña de un carro que vale $20.000, está pasando una situación, su mamá está en una situación grave, yo sé de esa situación y sé que esa persona quiere vender el automóvil para tener dinero que le permita solventar la operación, por ejemplo, el familiar. Yo aprovechándome de eso, le pago por el bien no lo que vale, a valor de mercado, que sería 20.000, sino pues $8.000. Entonces yo obtengo una ventaja indebida aprovechándome de su estado de necesidad. Ese contrato es un contrato lesivo. Y la parte afectada, luego de haber celebrado el contrato, podría tratar de impugnar ese contrato con la rescisión, una demanda de rescisión contractual. ¿Qué generaría eso? Que el contrato quede sin efecto y que yo le devuelva su automóvil y él me devuelva los 8.000 que yo le pagué aprovechándome de su estado, ¿no? Entonces, la C es correcta. La D dice, ¿es el remedio ante un supuesto de excesión de la la prestación? No. El remedio ante la excesión de la prestación es la resolución. ¿Qué cosa es la excesión de onerosidad? Cuando por circunstancias extraordinarias a una de las partes se le hace muy caro, excesivamente caro, cumplir con su obligación. Por ejemplo, yo me obligué a entregar cierto bien a Huancayo, por ejemplo, en Junín, a cambio de un costo de 100, por ejemplo. Y esos 100 yo los había presupuestado, yo cobraba 100 por el producto más el envío, teniendo en cuenta que el envío lo podía hacer en automóvil. Entonces yo decía, el producto vale 60, el envío por automóvil me cuesta 20, sale 80 y mi margen de ganancia es 20, por eso cobro 100. Entonces, al costo de 100, el contrato estaba correctamente celebrado, ¿no? A mi contraparte le convenía, él consideraba que valía la pena pagar 100 por ese producto para que le llegue en Junín, y yo consideraba que valía la pena que me paguen 100 para yo entregarlo en Junín. Y yo tenía que entregar el producto en cierta fecha. Resulta que
bloquean carreteras, es una situación indefinida y no hay manera que yo pueda cumplir con la entrega en la fecha programada, salvo que yo haga la entrega vía aérea, ¿no? Pero entregar el bien por avión, ya no me vas, el costo ya no va a ser 20 como me costaba entregarlo por bus. El costo es pues 200, con lo cual claramente pues el contrato ya no me es beneficioso, ya me salió mucho más caro. Yo he recibido 100 a cambio, pero voy a tener que gastar solamente en el transporte 200. Es un contrato excesivamente oneroso para mí. Ante esa situación, lo que yo podría solicitar en todo caso es que el valor, lo que me pagan a cambio aumente, para que haga sentido que yo gaste 200 en el envío del producto. Entonces, ya no, lo que yo recibo ya no debería ser 100, debería ser pues un poco más para que, repito, restablezca el equilibrio contractual. Si mi contraparte se niega a ese incremento de su prestación, no quiere pagar más de 100, en ese caso el contrato puede quedar resuelto. Entonces, el remedio frente a una situación de excesiva onerosidad de la prestación es, número uno, pedir el reequilibrio de las prestaciones, pidiéndole a mi contraparte que me pague más, y si no quiere, simplemente el contrato se resuelve, ¿no? Pero no es la rescisión, no tiene nada que ver. Así que esa sería la alternativa C, sería la correcta. Vamos con la pregunta 12, dice. En el caso de un contrato de compra-venta en donde el comprador hizo entrega de arras confirmatorias. A ver, las arras son una manera, confirmatorias, ¿eh? Son una manera de dar a entender la plena voluntad de cumplir con el contrato. Por ejemplo, yo compro una casa y le digo a mi contraparte, oye, mira, en la casa vale 200, te entrego como el precio de 200 ya. Te voy a pagar los 200 en agosto. Firmamos el contrato hoy. Y mi contraparte me dice, no, mira, tengo miedo que no quieras, que llegado a agosto no me pagues el precio de venta. Y le digo, mira, como una señal de que yo sí voy a cumplir con lo que me corresponde, te entrego en calidad de arras confirmatorias un adelanto, que van a ser de los 200, te entrego 30 como arras confirmatorias. Al dar esas arras confirmatorias, al darle esos 30 y darle la categoría de arras confirmatorias, esa es una manera de expresarle a mi contraparte que yo tengo toda la intención de cumplir con el contrato. ¿Y por qué? Porque de esta manera, si llegada la fecha de mayo, cuando yo tengo que pagar lo que falta el precio de venta, o sea, 170, yo no cumplo, lo que entregué como arras, lo pierdo en favor de mi contraparte. O sea, al dar unas arras, yo me estoy poniendo sobre mis hombros un peso muy grande, porque yo sé que si llega la fecha de pago y no cumplo con lo que me toca, lo que entregué, lo pierdo. Entonces, mi contraparte cuando le entrego arras se queda más tranquila, porque sabe que yo no voy a estar dispuesto a perder eso que estoy entregando por no cumplir. Entonces, se queda más tranquilo porque sabe que tiene un incentivo fuerte para llegar a la fecha, cumplir con lo mismo. Ahora, es un incentivo para ambos, porque ¿qué tal si hemos quedado que en agosto, así como yo le voy a terminar de pagar el precio de venta, 170 para cumplir los 200, él en agosto me va a entregar la casa, la posesión? Entonces también es un incentivo para él, porque si llegaba la fecha agosto, yo sí tengo la plata para pagar lo que falta, los 170, y él más bien no tiene la posesión para entregármela, él, la ley lo castiga y le dice que él tiene que no solamente devolverme mis arras, o sea, los 30 que entregué, sino que me las tiene que volver duplicadas. Algo parecido a lo que señalé en el contrato de opción, ¿se acuerdan? Cuando yo me daba la opción y yo le daba un adelanto, digamos, y si él luego vulneraba mi derecho de preferencia, mi derecho de opción, me tenía que volver duplicadas mis arras, ya. En caso del contrato de opción, esas arras se llaman de retractación, porque permite a una de las partes retractarse de la opción que ha dado. Acá en un contrato definitivo, como es una compraventa, se llama arras confirmatorias, ¿no? Pero la dinámica es la misma. Si la parte que recibió las arras incumple con lo que le tocaba hacer, me las devuelve duplicadas. Y si fue la parte que entregó las arras, yo, quien incumple, simplemente las pierde. Esa es la lógica, la dinámica de las arras. Ahora, pregunta, ¿qué pasaría si llegada la fecha de mayo, ambos cumplimos? Él cumple con darme la posesión y yo cumplo con entregarle 170. ¿Cómo quedan las arras? Las arras quedan como parte del precio de venta. El precio fue 200, ya. En agosto le estoy pagando 170. Faltarían 30, ya, pues lo que te di de arras, eso se imputa al precio de venta. Entonces, esa es la lógica de las arras. Cuando se entregan arras confirmatorias y llegada la fecha en el que deben cumplirse las obligaciones, ambos cumplimos,
Las arras se imputan al precio de venta. Te pago 170, los 30 forman parte del precio de 200. Segunda posibilidad. Quien entregó las arras incumple con lo que le toca en la fecha pactada. Yo pierdo mis arras. El que las entregó las pierde. No tiene derecho a que le sean devueltas. Y tercera posibilidad. Quien incumple es la parte que recibió las arras. ¿Qué tiene que hacer? Me las tiene que devolver duplicadas. Esas son las tres situaciones que pueden darse cuando hay un tema de arras confirmatorias. Vamos con las claves. La clave dice, las arras deben ser imputadas al precio en caso el contrato se cumpla con normalidad. Correcto. Justamente lo que decíamos. ¿Por qué la B no puede ser? El vendedor, en este caso en concreto, es el comprador quien ha hecho entrega de las arras. O sea, yo he entregado las arras. Ya. ¿Qué dice la clave B? El vendedor, el que le recibió las arras, debe devolverlas duplicadas. En caso su contraparte incumpla, no. El vendedor las devuelve duplicadas si él incumple con entregarme la posesión en la fecha pactada. Acá está mal la clave B. La clave C. El comprador, o sea, yo, que soy el que está entregando las arras, tiene derecho a que las arras le sean devueltas. En caso el contrato se ejecute con normalidad. No, pues. Si el contrato se ejecuta con normalidad, no tienen por qué devolver mis arras. El vendedor se queda con las arras como parte del precio de venta. La C no puede ser. La D. El vendedor tiene el derecho de apropiarse de las arras y además cobrar la totalidad del precio de venta en caso del contrato se ejecute. No, no tiene sentido. Si el contrato se ejecuta con normalidad, yo no tengo por qué pagarle los 200 del precio de venta y además que él se quede con mis arras, porque yo estaría pagándole 230, ¿no? Yo le entregué arras, esos 30 se consideran parte del precio. Solamente me resta pagarle 170. Punto, ¿no? La D no es correcta. Bien, entonces nos quedamos con la clave A. Vamos con la pregunta 13. Con relación a la cesión de posición contractual, marque la alternativa correcta. La cesión de posición contractual es cuando una de las partes del contrato sale del contrato y otra ingresa en su lugar y asume todas las situaciones jurídicas que hasta ese momento tenía la parte que sale. Por ejemplo, contrato de arrendamiento. Yo propietario, Juan mi inquilino. Es un arrendamiento hasta el 2025. Ese contrato establece una serie de obligaciones a cargo del inquilino. No solamente puede usar la casa para vivienda, no puede meter animales, no puede traer a su familia, no puede pintar la casa de cualquier color, tiene que haber una renta mensual, tiene que pagar electricidad, arbitrios, ya, una serie de obligaciones. Y Juan me dice, Alan, ¿sabes qué? Me voy del país en una semana. Yo le digo, oye, no, pero tenemos un contrato de arrendamiento vigente. Si quieres, vete, pero me tienes que seguir pagando la renta. Y me dice, no, pues no tiene sentido que me vaya y no ocupe la casa, igual te pague la renta. Le digo, bueno, si quieres, consígueme un inquilino que ocupe tu lugar. Y él se quede como mi nueva parte en el contrato. Y él consigue un amigo que quiere justamente ocupar su lugar en el contrato porque quiere vivir en esa casa. Hacemos un contrato tripartito, que es una cesión de posición contractual, en donde Juan, que es el que va a salir del contrato, se le llama cedente. El amigo, que sería Pedro, que va a entrar al contrato como nuevo inquilino, va a ocupar la posición de Juan, se le llama cesionario, y yo que me quedo formando parte de este contrato, yo no me muevo, voy a seguir en mi misma situación, me llamo cedido. Esa es una cesión de posición contractual, ¿no? Pero siempre, para que haya una cesión de posición contractual, yo, que soy el que me voy a quedar en el contrato, tengo que aceptar la cesión. Porque a mí no me puede entregar cualquier inquilino. Tal vez Juan me dice, oye, este es el amigo que he conseguido. Yo busco en Infocorp y encuentro que tiene un montón de deudas. Y digo, oye, no, esta persona tiene deudas, no paga la renta, yo no lo quiero como inquilino. Entonces, la cesión de posición contractual siempre necesita la aceptación del cedido, que es el que se va a quedar en el contrato. ¿Correcto? Por eso que la clave B es incorrecta. En algunos casos no se requiere del consentimiento del cedido. Mentira. Siempre es un acuerdo tripartito. Interviene el cedente, el que se va, el cesionario, el que ingresa, y el cedido, el que se queda en ese contrato con su nueva contraparte. La B es incorrecta. C. Necesariamente el acto de cesión debe ser celebrado con la participación conjunta y en simultáneo de todos los interesados. No necesariamente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Puede ser que en el mismo contrato, o sea, sí tiene que haber el consentimiento de los tres, pero no tiene que ser en simultáneo. Por ejemplo, en el propio contrato de arrendamiento que yo firmé con Juan en el 2020,
y que dijimos que iba a estar vigente hasta el 2025, acordamos en una cláusula y le dije, Juan, desde ya yo te autorizo a que tú, cuando quieras, cuando lo desees, seas tu posición contractual a la persona que tú quieras. Y yo desde ya acepto esa cesión. Yo en el propio contrato de arrendamiento ya estoy manifestando mi voluntad como cedido, que cuando Juan quiera pueda ceder su posición e ingresar un nuevo inquilino. Yo ya manifesté mi aceptación en el contrato de arrendamiento. Entonces, mañana cuando Juan quiera ceder su posición e irse, simplemente tendrá que firmar el contrato de cesión con su amigo Pedro. Y punto. Yo no tengo que participar en ese acto de cesión, porque yo anticipadamente ya autoricé la cesión. Ya están las tres voluntades manifestadas. Yo el día 1 cuando firmé el contrato de arrendamiento y Juan cuando le sea la posición a Pedro en el año 2024. Entonces, no o sea, están los tres asentimientos. Mío, de Juan y de Pedro, pero no han sido los tres dados en simultáneo. No se necesita que se den en simultáneo. ¿Sí? Por eso que la clave C es incorrecta. Y la clave A dice, es equivalente a una cesión de créditos. Mentira, ¿no? La cesión de créditos es distinta a la cesión de posición contractual. En la cesión de posición contractual, el cedente, el que se va, delega todo. Al que ingresa le delega tanto los derechos que el contrato generaba a su favor como las obligaciones. El que ingresa, el cesionario, asume derechos, obligaciones y todas las situaciones jurídicas que originalmente tenía Juan producto de este contrato. Todas. En cambio, en la cesión de créditos, simplemente lo que se otorga es un derecho de cobrar cierta prestación. Y punto. El cesionario no adquiere obligaciones producto de la cesión, como si lo hace Pedro. Pedro, al formar parte del contrato, al ser el cesionario, él va a asumir derechos y obligaciones, ambas cosas. ¿Derecho a qué? A que yo le permita estar en la casa, derecho a que él pueda usar la casa, vivir en la casa por todo el tiempo que establece el contrato. Y también obligaciones. Él será obligado a pagar la renta, a respetar el uso del bien, a pagar arbitrios, todo eso. En la cesión de créditos, en cambio, lo que se cede es únicamente derecho. Por ejemplo, a mí, Juan me debe plata, me debe 10.000 soles. Yo tengo un derecho de crédito contra él. Yo no tengo ninguna obligación frente a él. Yo simplemente tengo un derecho de crédito contra él. Él es el obligado, yo soy el titular de derecho. Punto. No estamos como en un arrendamiento donde ambos tienen recíprocamente derechos y obligaciones. No. Acá, el único que tiene una obligación es Juan. Yo tengo solamente un derecho de crédito. No estoy obligado frente a nada. No estoy obligado a nada frente a él. Entonces, yo puedo, ese derecho de cobrar plata se lo puedo ceder a mi hermano. Le digo, hermano mío, mira, yo tengo un crédito contra Juan, te lo regalo, te lo doy, te lo cedo. Ahora tú tienes el derecho de cobrarle esa plata a Juan. Esa es una decisión de créditos. Yo cedo simplemente un derecho a cobrar una prestación. Y esa decisión de créditos, en esta decisión de créditos, ¿quién sería el cedente? Yo, que voy a ceder mi crédito, el cesionario, es el nuevo titular del crédito, sería mi hermano, y el cedido sería Juan, que es el deudor. En una decisión de créditos no se necesita nunca de la aceptación, del asentimiento del cedido. Es una diferencia fundamental con la decisión de posición contractual. En la decisión de posición contractual, lo hemos dicho, es clave, necesario, fundamental, que participe el cedido, que acepte el cedido. En la decisión de créditos, en cambio, Juan, no tengo que ni preguntarlo. ¿Y por qué? Porque, claro, en la sesión de posición contractual, al cedido sí le interesa quién va a ser su nueva parte contractual. Yo, propietario, que voy a ser el cedido en el contrato de arrendamiento, sí me importa saber quién va a ser mi nuevo inquilino. Entonces, esa sesión solamente puede hacerse con mi consentimiento. En cambio, en la sesión de créditos, Juan, que es el obligado a pagar la deuda, a él le da lo mismo. Si me la paga a mí, a mi hermano o a mi vecino. Para él no cambia nada. Entonces, por eso es que no requiere su asentimiento. Yo le puedo ceder mi crédito a mi hermana, a mi primo, a mi papá, a mi abuelo, a mi vecino, a quien yo quiera, sin preguntarle a Juan si está de acuerdo. Porque, repito, a Juan no le cambia nada que la persona que le cobre sea yo, mi vecino, mi hermano. ¿Sí? Entonces, es una diferencia importante. Entonces, la A es incorrecta por eso. Ninguna clave se acerca, con lo cual es NA. Muy bien. Sigamos, dice. Enrique vende a Elena. Por favor. Clarice, a ver. Enrique vende a Elena una casa mediante documento privado de fecha 15 de marzo de 2016,
contrato privado, ese contrato ya es válido, la venta no requiere pues firmas legalizadas ni nada, ese contrato ya es válido, pero se eleva a escritura pública el 15 de marzo del siguiente año, del 2017. Recién al año siguiente lo llevan ante un notario para que el notario convierta ese documento privado en una escritura pública, ¿no? Y las partes firman la escritura pública. En el contrato de compra-venta se mencionó que la casa está hipotecada a favor del banco X, pero no se hizo referencia al embargo que también estaba inscrito sobre esa casa a favor del banco Z. O sea, esta casa a nivel registral tiene una hipoteca y tiene un embargo, ¿no? Pero en la compra-venta solamente se hizo referencia a la hipoteca, no se mencionó el embargo. Dice la pregunta, para los efectos de registrarse el contrato de compra-venta, claro, como el contrato ya está en escritura pública, esa compra-venta perfectamente podría enviarse al registro para que Elena, en calidad de compradora, pase a figurar en un asiento en la partida registral como la nueva propietaria, ¿no? Entonces se nos pregunta acá, ¿en qué momento ese contrato adquirió fecha cierta? A ver, un contrato adquiere fecha cierta, sobre todo, básicamente, cuando interviene un notario en la celebración, ya sea legalizando la firma, el notario dice, el día tal se presentaron ante mí Enrique y Elena a firmar este contrato, y yo doy fe que esa firma puesta en el contrato es del puño y letra de ellos. En ese momento, como un notario está dando fe de la celebración del contrato, no quedan dudas que ese contrato se celebró ese día. Adquiere fecha cierta, ¿no? Pasa igual con la escritura pública. Cuando el notario hace la escritura pública y las partes vienen a firmarla, y se pone al final el momento, la fecha de la firma de la escritura pública, también hay un notario, un tercero, que está constatando que en esa fecha efectivamente se presentaron las partes a firmar el contrato. Entonces, no hay duda que en esa fecha ese contrato fue efectivamente celebrado. Entonces, en este caso, el contrato adquiere fecha cierta con la escritura pública, cuando se firmó la escritura pública. ¿Y esto cuándo ocurrió? El 15 de marzo de 2017. El 15 de marzo de 2016 no tuvo fecha cierta, porque ese día fue la fecha de la firma del contrato por las propias partes. Entonces, si a mí me traen un documento privado, impreso en Word, y firmado por Enrique y Elena, que tiene como fecha 5 de junio del año 2020, yo no puedo estar seguro que realmente ellos hayan firmado ese contrato en esa fecha. Han podido firmarlo en diciembre y le pusieron fecha retrasada. Entonces, para mí no es una fecha cierta. Yo recién puedo decir que un contrato tiene fecha cierta y puedo estar seguro y convencido de que, en efecto, esa fue la fecha en que lo firmaron, cuando un tercero interviene en el acto. Cuando el notario legaliza las firmas, ahí yo puedo decir, sí, pues hubo un tercero, que es el notario, diciendo que en esa fecha se apersonaron a firmar. Igual la escritura pública. Pero un documento privado no tiene fecha cierta. Porque es muy fácil imprimir el documento hoy, 19 de mayo, firmarlo hoy, 19 de mayo, pero ponerle al final fecha 1 de enero. No puede tener fecha cierta eso, ¿no? La vez incorrecta. El día de presentación de los partes a los finales. No, mentira. O sea, el día en que los partes de registrar notariales se mandan al registro para inscripción, esa será la fecha en cuando se considerará inscrito el contrato, pero no cuando adquirió fecha cierta. ¿Quiere fecha cierta? Cuando, repito, se eleve escritura pública. Cuando los partes notariales se mandan al registro, para ese momento el contrato ya tiene fecha cierta, porque ya fue firmada la escritura. Cuando se mandan al registro será la fecha en la que se considerará como inscrito el contrato. Por ejemplo, esta compraventa, la escritura pública se hizo el 15 de marzo de 2017 y se mandó al registro, ingresó por mesa de parte del registro el 30 de marzo. El registrador recibió el contrato, lo analizó y lo inscribió recién 15 días después. ¿Cuándo se entiende que el contrato quedó inscrito? ¿El 30 de marzo, cuando ingresó por mesa de partes? ¿O el 15 de abril, 15 días después, cuando efectivamente el registrador admitió la inscripción? Se entiende, es lo que se llama la eficacia, bueno, tiene otro nombre, pero es más o menos como la retroactividad. Se entiende inscrito el contrato en la fecha en que se presentó para su calificación registral, ¿no? Bien, la clave correcta es la C en este caso. Vamos con la pregunta 15. Dice, en el mismo caso planteado, para inscribir el contrato de compra-venta de un bien inmueble, es necesario que en el contrato, repito, denme un minuto por favor.
Ya, solamente un paréntesis. Esto, según la cual el contrato se considera inscrito, no cuando el registrador efectivamente lo inscribe y pone un asiento, compra-venta, sino se entiende inscrito cuando se presentó por mesa de partes. Esa especie de retroactividad a nivel registral se llama la retroprioridad. Ese es el término correcto, retroprioridad. Se entiende que el contrato está inscrito cuando fue presentado a calificación registral, ¿correcto? Ya, ahora sí. Pregunta 15. ¿El contrato de compraventa de un inmueble es necesario que en el contrato se indique quiénes son los favorecidos con los grámenes? No, no. Ya la partida registral da cuenta de las hipotecas, las cargas, los embargos. No es necesario que el contrato detalle los grámenes, no, no es necesario, ni que mencione quiénes son los beneficiarios. Eso no es importante, no cambia en nada. Como digo, si los grámenes ya están inscritos, el contrato no tiene por qué replicar lo que dice la partida registral, innecesario. La clave A, incorrecta. Es necesario que conste si los grámenes son reales o personales. O sea, si están inscritos un derecho real o personal, tampoco. Lo que está inscrito está en la partida. El contrato, repito, no tiene por qué hacer referencia a los gravámenes, ni mucho menos. El comprador ya sabe con qué viene la casa que está comprando. Él ya sabe si la casa tiene una hipoteca, un embargo, un usufructo, un arrendamiento. Ya lo sabe. ¿Por qué? Porque está inscrito. Y lo que está inscrito se presume que es de conocimiento público sin emitir prueba en contrario, ¿no? ¿Tiene que constar todos los grámenes? Ya dije que no. No es necesario que se haga referencia a los grámenes inscritos. Correcto, no es necesario. De hecho, en el caso planteado dice que el contrato hizo referencia a la hipoteca, pero no hizo referencia al embargo. Es irrelevante. Podrían haber hecho referencia en la hipoteca. Eso no cambia nada, no le quita validez, eficacia, ni nada. ¿Correcto? Bien, nos quedan 4 casitos. Vamos a cerrar con esto. Dice, caso 16. A ver, el 23 de enero de 2016, el señor Ernesto Castañeda entrega en arrendamiento un inmueble de su propiedad al señor Aurelio Roncaña, por el plazo de 2 años, para uso de casa-habitación. Ojo, se está pactando que el arrendamiento es para que el arrendatario lo use como casa-habitación, eso es fundamental. El arrendatario no puede modificar el uso al cual se le está permitiendo. Siguiente. No obstante, el arrendatario, a partir del 5º mes, otorga al bien un uso comercial, a pesar que el contrato decía que tenía que ser casa-habitación, sin autorización del arrendador, instalando y operando una empresa de publicidad de su propiedad, la cual se encuentra inscrita como empresa individual de responsabilidad limitada en el registro de sociedades mercantiles. Y además fija como su domicilio fiscal el inmueble arrendado, ¿no? O sea, claramente pues ha variado el uso y está destinándolo a una finalidad que no es la que el contrato le permite. Sobre el arrendamiento y los actos jurídicos que se pueden derivar de él, se puede afirmar que, clave A, el plazo del arrendamiento de duración determinada, que es un contrato de arrendamiento de duración determinada cuando se ha pactado cuál va a ser su plazo de vigencia. Este arrendamiento estará vigente por 8 meses, un año, hasta el 20 de agosto, eso es un arrendamiento de plazo determinado. Dice, el plazo del arrendamiento puede exceder de 10 años, si así lo acuerdan las partes, en función a su libertad contractual. Mentira. Norma imperativa, el arrendamiento jamás puede superar de golpe los 10 años. Lo que sí puede pasar es que las partes celebren un arrendamiento por 10 años y vencidos los 10 años lo renuevan, lo amplían, como máximo por 10 más. Eso sí se puede. Un arrendamiento se puede ir renovando cada 10 años y mantenerlo vigente por 70 años si quieren. Lo prohibido es de golpe firmar un arrendamiento que supere 10 años. Pero yo sí puedo firmar por 10 años, acabó, nos sentamos, negociamos, renovamos. 10 más, y así 10 más, 10 más, 10 más, lo que no dé la gana. Sobre eso no hay impedimento. Pero acá dice que puede exceder 10 años de golpe. No, es incorrecto. Falso. Clave B. A falta de acuerdo expreso sobre el plazo del contrato de arrendamiento, se entiende que este tiene como duración el máximo que prevé la ley. O sea, si no le pongo plazo a mi contrato de arrendamiento, se entiende que 10 años. Mentira. Si no le pongo plazo a mi contrato de arrendamiento, se entiende que es un contrato a plazo indeterminado. ¿Se puede eso? Claro que se puede. ¿Y qué implica que sea plazo indeterminado? ¿Que va a durar para siempre? No. Que sea plazo indeterminado significa que en cualquier momento, cualquiera de las partes puede decirle a la otra, se acabó el contrato, ya no lo quiero más.
con una anticipación mínima de 30 días. Listo. Si hoy Juan, dueño del bien, me entrega en arrendamiento su casa y no le ponemos plazo al contrato, quiere decir que yo pasado mañana le puedo mandar una carta diciéndole, amigo Juan, ¿sabes qué? En 30 días el contrato queda sin efecto. Me quiero ir de esta casa. Y listo. Y viceversa. Juan me puede mandar la carta el domingo y decirme, Alan, en 30 días te vas. Con 30 días de anticipación como mínimo, cualquiera de las partes puede ponerle fin a ese contrato de arrendamiento a plazo indeterminado. Y esto aplica para cualquier contrato de duración indeterminada. Así que la B es incorrecta. No es que se entiende por 10 años, no, se entiende a plazo indeterminado. C. A la conclusión del arrendamiento se extinguen los subarrendamientos cuyos plazos han vencido. A ver, imaginemos que Juan me da arrendamiento a mí la casa por un año, ¿sí? Y me autoriza a subalquilar el bien. O sea, me da la casa que es grandota y me dice, Alan, si te queda muy grande, ocupa tú una parte y el resto si quieres subalquila a la otra persona. Me lo permite. Entonces, yo lo subalquilo. ¿Cuál es el tiempo máximo que yo puedo subalquilar el bien? El plazo de mi propio arrendamiento. Si mi arrendamiento va a durar hasta el 31 de diciembre de este año, yo solamente puedo alquilar hasta el 31 de diciembre de este año. Ahora, si mi contrato de subarrendamiento, yo le digo al subarrendatario, oye, tú te puedes quedar hasta marzo del otro año, mentira. Cuando acabe mi arrendamiento, automáticamente mueren también los subarrendamientos que yo he otorgado. Por eso acá la clave es incorrecta porque dice, a la conclusión del arrendamiento se extinguen los subarrendamientos cuyos plazos han vencido. Mentira. Se extinguen los subarrendamientos cuyos plazos hayan o no hayan vencido. Me dieron a mí el arrendamiento hasta 31 de diciembre de este año. Yo los subarrendo hasta marzo del 2023. Cuando llega 31 de diciembre de este año, culminó mi arrendamiento. ¿Qué quiere decir? Que ese subarrendamiento, por más que su plazo no ha vencido, porque todavía se extiende hasta marzo del otro año, ya murió también. Indefectiblemente, todos los subarrendamientos, al margen de la fecha de finalización que tengan, acaban cuando el arrendamiento se acaba. Punto. Así que la clave sea que es incorrecta. A ver, la clave dice, el subarrendamiento no concluye si el arrendamiento cesa por consolidación en la persona del arrendatario y el arrendador. Voy a explicar esto. Imaginemos. Juan propietario me alquila a mí la casa hasta el 31 de diciembre de este año. Y en el contrato de arrendamiento me autoriza a yo subalquilar el bien a quien yo quiera. Entonces, yo ocupo la casa y digo, pues la casa es muy grande, voy a ocupar el primer piso y el segundo lo voy a subalquilar. Y firmo un contrato con Vicente, mi amigo, y le digo, oye Vicente, te subalquilo el segundo piso. Perfecto. Y le digo, ojo, mi arrendamiento acaba el 31 de diciembre, con lo cual tu subarrendamiento va a ser hasta esa misma fecha, 31 de diciembre. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya, perfecto. Pero ¿qué ocurre? En junio me gano la lotería y le digo a Juan, oye Juan, ¿sabes qué? Me gusta tu casa y te la quiero comprar. Y Juan acepta. Entonces, yo arrendatario me voy a volver propietario de la casa. Eso es la consolidación, cuando sobre una misma persona recae la calificación jurídica de arrendatario y a la vez arrendador. Porque claro, si yo me voy a comprar, yo voy a comprar la casa, me voy a volver arrendador. Pero claro, no puedo ser yo arrendador de mí mismo, arrendatario. Con lo cual se entiende que esa situación se fusionan y yo paso a ser simplemente propietario de la casa. Esa es la consolidación del arrendatario con el arrendador, cuando el inquilino compra el bien. La pregunta es, ¿y qué pasa con el subarrendamiento que tenía Vicente? Producto de la consolidación, ¿su subarrendamiento termina? No. Cuando hay una consolidación entre arrendador y arrendatario, como en este caso planteado, el subarrendamiento se respeta. No es que concluye porque haya habido consolidación. Él tiene perfectamente el derecho de seguir, Vicente, tiene el derecho de seguir ocupando la casa hasta el 31 de diciembre. Pero claro, él ya deja de ser subarrendatario. Pasa a ser simplemente arrendatario. Porque yo que era el subarrendador, ahora soy propietario arrendado. ¿Se dan cuenta? Antes éramos Juan propietario y arrendador, yo arrendatario y Vicente subarrendatario. Como yo he terminado ocupando la posición de Juan, ahora yo me vuelvo propietario arrendador, ¿no? Y Vicente, que era subarrendatario, pasa a ocupar la situación de arrendatario. Ya no somos tres involucrados, solamente somos dos. Yo, propietario arrendador, Vicente, arrendatario. Punto. Pero repito, ese subarrendamiento que tenía Vicente se respeta. Simplemente deja de ser subarrendatario para ser arrendatario.
pero bajo sus mismos términos que tenía en el contrato firmado conmigo, ¿correcto? Entonces la clave D es la correcta. 17. En el mismo caso planteado, puede afirmarse que, recuerden, el caso es aquel en que el señor que tenía su arrendamiento para casa-habitación y le está dando un uso no permitido, lo está usando como local comercial. ¿Se ha producido un subarrendamiento? No, acá no ha habido ningún subarrendamiento. Es el mismo inquilino está ocupando el bien, él mismo, solo que para un uso distinto. Eso no es subarrendamiento. Se ha generado una obligación solidaria entre Aurelio Roncaya, que era el inquilino, y la empresa de publicidad. No, esto pasa cuando el arrendatario tiene un subarrendatario. En ese caso, ambos son obligados solidarios al pago de la renta frente al arrendador, al propietario. Pero repito, acá no ha habido subarrendamiento, ¿correcto? No tiene nada que ver esto. C. Se ha generado una causal de resolución del contrato. Eso sí es correcto. Cuando el arrendatario destine el bien a un uso no permitido, eso es causal para que el propietario pueda resolver el contrato de arrendamiento. ¿Se ha producido la cesión del arrendamiento? No. Repito, acá el arrendatario sigue siendo el mismo. Él no es que hay un subarrendatario, no es que hay un cesionario que ingresa a ocupar su posición. No. Es el mismo arrendatario que simplemente está cambiando el uso del bien. ¿Sí? Bueno, nos quedan dos preguntas. Vamos a ver, dice. A ver. A, propietario, y B, celebra un contrato de arrendamiento por el plazo de 3 años. Hace una semana venció dicho plazo, o sea, ya acabó el contrato. Pese a lo cual, B, arrendatario, se mantiene en posesión del bien y hasta la fecha A, arrendador, no ha exigido la restitución de la posesión. Es correcto afirmar que, a ver, es un contrato a plazo determinado, cuyo plazo ya venció, y pese a eso, el arrendatario se mantiene en posesión del bien y el arrendador no ha pedido la devolución del bien. Clave A, ¿el contrato se entiende renovado? No. No hay renovación automática, tácita, ni nada. Eso es mentira. No hay renovación. ¿Ves actualmente un poseedor precario? No. La ley dice que cuando un contrato de arrendamiento que tenía un plazo establecido vence el plazo, pero el arrendatario se mantiene en posesión y el arrendador no le pide la devolución todavía, el contrato se entiende que continúa abierto, no renovado por el plazo de 3 años, simplemente abierto. Se vuelve un contrato a plazo indeterminado. Quiere decir que el arrendatario sigue siendo arrendatario, no es un precario, su título no ha fenecido, no ha vencido. El contrato se mantiene abierto de manera indeterminada. ¿Qué quiere decir que sea indeterminado? Como ya lo expliqué, que en cualquier momento el arrendador puede decirle, amigo, retírate, devuelve mi casa. Recién en ese momento, el arrendamiento finalizará y el inquilino se volverá un poseedor precario. Acá la clave correcta es la C. El arrendamiento continúa en sus mismos términos. Lo único que cambia es el plazo. Ya no es por 3 años, es indeterminado. Pero todos los términos del contrato, la renta que se iba a pagar, las obligaciones a cargo de cada una de las partes, eso se mantiene tal cual. El contrato se mantiene vigente, pero repito, simplemente de manera indeterminada. ¿Hasta cuándo? Hasta que el arrendador pida la devolución. Punto. Recién ahí, el inquilino que no se va cuando ya le pidieron que se vaya, recién ahí se vuelve precario. Y si insiste en no irse, podrá ser demandado por reserva. D. El contrato de arrendamiento ha quedado resuelto de pleno derecho por haber vencido. Cuando el plazo vence y el inquilino se queda en posesión del bien, ni hay renovación automática, ni hay resolución automática. El contrato se prolonga indefinidamente, como ya expliqué, ¿no? Última pregunta, dice. En el caso de un contrato de compra-venta de bien futuro, por ejemplo, hoy le compro a la inmobiliaria el departamento 502 del proyecto que tiene pensado empezar a ejecutar en 2 meses y que va a terminar al otro año en septiembre. O sea, hoy es puro terreno. Departamento 502 no existe. Pero a pesar de eso, firma el contrato de compra-venta sobre el departamento 502 y la cochera del sótano 2, a pesar que no hay ni sótano todavía. Primera clave, dice, dicho contrato no generará ningún efecto jurídico hasta que el bien, materia y venta haya tenido. A ver, aquí es importante algo. ¿Se puede celebrar un contrato sobre bien futuro? Claro que sí. Expresamente el Código Civil dice que puede ser materia de contrato los bienes
futuros, bienes embargados, bienes hipotecados, no hay problema con eso. Con lo cual, sí es jurídicamente posible un contrato sobre bien futuro. La clave B queda descartada. Un bien futuro no es un objeto jurídicamente posible. Todos los días la gente compra departamentos en planos. Todos los días la gente compra válidamente bienes futuros. O sea, la B descartada. Ahora, ¿este contrato de venta y en futuro es válido? Sí, es perfectamente. ¿Es eficaz? Sí. Ese contrato de venta y en futuro puede establecer que yo ya empiezo a pagar el precio de venta, a pesar que el bien no existe. Esa venta en futuro es plenamente eficaz, ya genera efectos legales. Yo ya empecé a pagar el precio de venta. Lo único que queda suspendido, el único efecto jurídico que todavía no se va a producir es la transferencia de propiedad. Porque no puedo ser propietario de un bien que no existe. Entonces, ¿qué pasa? La transferencia de propiedad sí queda suspendida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el bien, el DEPA 502 y el estacionamiento que me he comprado, lleguen a tener existencia. Ese es el único efecto jurídico que queda sometido a una condición suspensiva. ¿Suspendido hasta cuándo? Hasta que el bien exista. Pero todos los demás efectos jurídicos, obligación de pagar el precio, por ejemplo, ¿no? Obligación de no revelarle a otros la existencia del contrato, confidencialidad, por ejemplo, esos efectos jurídicos el contrato perfectamente ya los puede producir desde el día 1. Por eso la clave ya que dice, dicho contrato no genera ningún efecto jurídico hasta que el bien exista, mentira. Hasta que el bien exista, el efecto jurídico que se suspende es la transferencia de propiedad. Pero otros efectos jurídicos ya se pueden producir en el día 1. La A no es correcta. El comprador adquiere inmediatamente, con la sola celebración del contrato, el derecho para mentira. Todo lo opuesto. Ese efecto jurídico es el único que queda suspendido hasta que el bien existe. La D es la correcta, ¿no? Es un contrato válido y eficaz, perfectamente, sin perjuicio de lo cual la transferencia de propiedad, solamente ese efecto, se encuentra suspendida hasta el momento en que el bien adquiera existencia. De la clave correcta sería la letra D. Y acá ya marcamos, sí, ya están todas las claves marcadas. Bien, eso sería todo en la sesión de hoy. Muchas gracias y ya nos vemos pronto. Listo, doctor. Alan, una vez más le agradezco su participación en este tipo de cursos. Doctores, muchas gracias y bueno, cerramos la sesión de hoy. Muy buena noche con todos. Hasta luego.